Hola, bienvenidos al segundo módulo, a la segunda clase de Avícola nivel 1 de aviar. Hoy nos vamos a meter ya de lleno con todo, en todos los temas que tienen que ver con la anatomía y algo de fisiología de las aves, cosa que tiene que ver, a veces las comparaciones son un poco odiosas, pero bueno, voy a hacer una comparación concretamente con un auto. Es como que hoy vamos a empezar a describir un auto, por lo menos las partes que son más interesantes y que tienen que ver con la funcionalidad del auto. Entonces vamos a ir describiendo las distintas partes del auto y en algunos casos vamos a ir viendo cómo funciona, cómo se entrelazan esos mecanismos y cómo resulta un funcionamiento. La descripción de las partes del auto, estamos hablando de anatomía. Básicamente esta segunda entrega y la tercera, la de la semana siguiente, va a ser de anatomía y algo de fisiología, los temas que valga la pena, y después vamos a ver cómo, mientras tanto vamos a ver cómo funciona, y el funcionamiento de esas cosas es la fisiología animal, anatomía y fisiología. Entonces nos metemos con todo, bienvenidos y vamos adelante con la clase de hoy. Vamos a ver, como les decía, vamos a empezar a desarrollar la nomenclatura, vamos a hablar con los términos apropiados para poder describir a un gallo y a una gallina, así que vamos a describir su nomenclatura, vamos a hablar de la constitución ósea, el sistema nervioso, los sentidos, los músculos, la circulación de la sangre, lo que se pueda decir sobre las características especiales que tienen las aves, el aparato respiratorio, que es bastante particular en el caso de las aves, el aparato digestivo también tiene sus particularidades, el reproductor, y finalmente vamos a hablar de la piel y de las plumas, que todo eso hace que en determinados momentos nos ayuden a tomar decisiones. Al conocer y al conocer el elemento con el que estamos trabajando y al saber cómo funciona, nos va a ayudar a tomar la mayoría de las decisiones diarias y cotidianas que nosotros tenemos en nuestros gallineros. Muchísimas preguntas se resuelven sabiendo cómo está constituido un animal y cómo funciona. En algunos lugares vamos a hacer extensivo a mamíferos, en otros lugares vamos a hacerlo comparativo con mamíferos o con humanos para hacer más sencilla la explicación. Comenzamos. Aquí tenemos una descripción que hace el estándar argentino de perfección avícola. Aquí tenemos la descripción de una gallina. Esta gallina es una Wyandotte blanca. Wyandotte es una gallina de desarrollo norteamericano y ellos hicieron la descripción apoyándose en este animal. Aquí en este animal podemos observar que la gallina tiene una cabeza pequeña, en esa cabeza tiene una cresta, en este caso es una cresta rosa, es una cresta, no es como la cresta simple que tiene pico, sino que es una cresta característica. Más adelante vamos a ir viendo cómo las distintas crestas que hay. Tiene un pico que es típico de las aves, con su maxilar superior y su maxilar inferior. Un poco más adentro tenemos el ojo. Todo lo que rodea al ojo, toda esa carnosidad alrededor del ojo se denomina cara. La parte blanca que está arriba entre la cresta y el ojo es la cabeza propiamente dicha. Debajo, ese puntito blanco que vemos aquí es la oreja. El oído concretamente no tiene pabellón auricular, no tiene oreja, lo que sí tiene es una orejilla, que es una formación tegumentaria que va debajo del oído. Es muy importante en las distintas razas. Más adelante vamos a ver cómo impacta eso en cada una de las razas y las diferencias que eso conlleva. Finalmente en las gallinas tenemos barbillas. En los machos tenemos barbillones, en las gallinas barbillas, y todo el plumaje que cae desde la cabeza y desde el cuello se llama bolilla o esclavina. Esta bolilla es equivalente a estas capas que tienen las gorras que uno se pone para tener en el desierto, que es como que cubre. Yo que tengo el pelo un poco más largo, diría el equivalente a este pelo que cuelga. En las hembras, en las clavinas es el corte que tiene la chaqueta de Sherlock Holmes, por ejemplo, que tiene una capa aquí como para que no le cubra, para que haga continuación con el sombrero y le cubra un poco el agua de la lluvia. Esclavina. Y aquí tenemos el frente del cuello,
de la gallina. Siguiendo por el dorso, tenemos la capa, que es justo donde, que es la parte de abajo donde terminan las plumas de la bolilla. Yo estoy moviendo aquí el pelo, mi pelo, y lo que está inmediatamente ahí debajo es la capa. Sigue la línea por el dorso, en este caso tiene un almohadón, sigue la línea ascendente, esta zona se denomina silla. En hembras no es muy importante, pero en el macho sí, porque aquí caen los caireles, y finalmente caemos en la cola. La cola es esta formación, nosotros la estamos viendo de costado y vemos que tiene 7 plumas. Del otro, si lo miráramos del otro lado, tiene otras 7 plumas en una forma de B, si lo miráramos de atrás. Ahora lo estamos viendo de costado, vemos las 7 plumas timoneras. Hay unas cobertoras de esas timoneras, unas cobertoras que son unas plumas más pequeñas. Esas timoneras son plumas que tienen un raquis duro, tienen un tallito central. Hoy vamos a ver, en la clase que viene vamos a ver cómo es exactamente una pluma, pero tiene un tallito central que estas plumas hacen que sean duras, no son blandas como la del cuerpo, del resto del cuerpo, que son plumas que tienen también ese tallito, pero son muchísimo más blandas. Siguiendo por abajo tenemos la huevera o el abdomen, donde tiene un tipo de plumas también muy suaves. ¿Sí? Pasamos por entre las patas y llegamos al pecho y el frente del animal, donde tenemos el pecho del animal, que es lo que estoy señalando con el mouse. En el medio tenemos las alas. Esta ala está como abierta un poquito para abajo, donde puede verse el frente del ala, la barra del ala, que son 2 líneas de plumas que cubren a las secundarias y a las primarias. Esto es muy característico en cada una de las razas. Esta barra siempre le da una característica muy especial. Son cobertoras de las alas, y las alas tienen 2 grupos. Las secundarias, que es este triangulito que se ve, que se ve cuando el ala está cerrada, son las secundarias, y debajo de estas secundarias están las primarias, que son estas que fueron abiertas a propósito abajo para que se vean estas plumas primarias del vuelo. Finalmente tenemos el muslo de la gallina, que es la pata que nosotros comemos. Aquí atrás se ve el talón, que nosotros le denominamos tarso. Cae la caña, que las gallinas no tienen una púa o una espuela muy marcada porque hormonalmente no la desarrollan, pero los machos sí. Y finalmente tenemos 4 dedos, 3 hacia adelante, 1 hacia atrás, cada uno con sus falanges y sus uñas. Recordemos que son animales escarbadores y que las falanges y esas uñas son muy importantes. Si pasamos al gallo, también correspondiente a la misma raza, es un Wyandotte blanco. Aquí vemos un ejemplar macho. Tal vez en algún momento volvamos a ver la hembra para ver cuáles son las diferencias que hay, pero también podemos ver que tiene la cabeza, siempre por el sesgo masculino hace que sea un poco más grande. La cresta es un poco más desarrollada porque el macho genera testosterona y hace que desarrolle esas características típicas. El macho siempre tiene una cresta más grande que la hembra. El pico, por supuesto, con su maxilar superior e inferior, el ojo, todo lo que rodea el ojo se denomina cara. Detrás está el oído, es ese punto blanco, y debajo de ese punto blanco y baja hacia donde están los barbillones, baja una orejilla típica de cada raza y de color y la forma típica de cada raza. El macho tiene una bolilla especial porque las plumas de la bolilla son un poco más finas, no son tan redondeadas como la hembra. Esa bolilla cae, flota, se dice que flota, así como está flotando aquí el poco pelo que nos está quedando, y flota sobre la capa. La capa es lo que queda debajo de la bolilla cuando vos levantás la bolilla y te encontrás con ese plumaje que hay en la capa. Siguiendo hacia atrás te encontrás con el dorso, la silla. De la silla caen caireles. Estas plumas son plumas finitas, que las hembras no tienen, pero son plumas redondas. Vamos para atrás y lo vemos. ¿Sí? Vamos para atrás y vemos las plumas. Ella tiene un almohadón aquí. Son esas mismas plumas que en el macho son más finas y largas y hacen que desarrollen unos caireles. Seguimos. La cola es exactamente igual que el de la hembra. Fíjense aquí entre las hoces se ven las colas, es igual a la hembra, tiene 7 plumas de un lado y 7 plumas del otro.
Cuando nosotros miramos de atrás, tiene una formación así, 7 plumas de cada lado, 14 plumas en total, pero en este caso las cobertoras de la cola son muy desarrolladas, con 2 hoces principales, que son las que van aquí arriba, y después hay hoces menores que van cubriendo la cola, las 14 timoneras, hasta unirse con los caireles, dándole la forma tan particular que tienen los machos, y son las plumas típicas del macho que no las tiene las hembras. Entonces, en algunas razas, en edades tempranas, donde es difícil determinar cuál es macho, cuál es hembra, a veces sirve ver que las plumas de la golilla son un poco más finas, tienen un poco más de punta, las plumas de la silla también tienen un poquito más de punta y tienden a caer hacia abajo, las hembras son un poquito más redondeadas, y empiezan a desarrollar hoces, cosa que la hembra no tiene. Si miramos las cobertoras de las hembras, voy a volver para atrás, a mirar a la hembra, vemos que esta tiene unas cobertoras, pero con un desarrollo acorde a las 14 timoneras, ¿sí? Son unas cobertoras que van acompañando a la cola. En el macho, las 2 de arriba son muy desarrolladas, hacen una curva enorme, y las demás son un poquito más pequeñas y se confunden con los caireles. Son las plumas típicas del sexo, típicas del macho. El ala, bueno, perdón, siguiendo por atrás, seguimos con el plumón, el abdomen, la huevera, podemos decir, el macho también tendría una huevera, si bien no pone huevos, pero bueno, es una característica heredable, así que una buena ponedora proviene de un macho que tenga también una buena huevera. Paso por entre las piernas del macho y tengo el pecho, aquí está la pechuga, aquí es donde se encuentra el 60% de la carne, así que esto es una vista y una visión. Fíjense cómo cae la curva esta llena de carne en frente del animal, y vuelvo a comentar con el frente, con el pescuezo de la gallina. Las alas es igual que la hembra, tiene un frente, una barra, un arco con estas 2 filas de cobertoras, se ve el triángulo del ala, que el triángulo del ala por lo general se mete debajo de los caireles, y aquí le desplegaron un poquito las primarias para que se vean que cuando están en definitiva todas plegadas se meten en el triángulo del ala, las primarias no se ven. Finalmente tenemos el muslo, esta es la pata que nosotros comemos cuando comemos la pata, el tarso, ¿sí? Equivalente al talón, sería el equivalente al talón nuestro, aquí, y finalmente tenemos la canilla aquí abajo, que tiene una púa muy desarrollada, una púa o espuela. Les recuerdo que en aves se denominan púa o espuela. La espuela es la que se ponen los jinetes para espolear a los caballos, para poder espolear, eso es una espuela. El espolón, en definitiva, es las crestas simples, es la parte final de atrás de la cresta. El espolón es un nombre de la cresta, no es un nombre de la púa o de la espuela de la pata. Y también, normalmente tiene 4 dedos, 3 dedos hacia adelante y un dedo hacia atrás, con sus falanges y sus uñas. Hay algunas especies, como la sedosa de Japón, como la Dorking, que tiene 5 dedos. Es un dedo que sale acompañando al dedo de atrás y no toca el piso. Es un dedo que no es funcional. Dorking y sedosa de Japón tienen 5 dedos, son pentadáctilas. Continuamos. Aquí podemos ver un poco el detalle del ala extendida, en aves y en aves de raza y en aves. Siempre es muy importante la descripción porque es el órgano principal y característico que distingue a esta especie de casi todas las demás. En las alas se puede observar que hay un frente, es el hombro del ala. Aquí se ve bien la barra con las 2 filas de plumas bien típicas de cada raza que cubren a las secundarias, una pluma axial y 10 plumas primarias. Las gallinas, la especie Gallinácea tiene 10 plumas primarias, se pueden contar cada una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una pluma axial y 10, 11 o 12 plumas secundarias. Estas plumas son plumas que tienen un raquis duro, firme, y un estandarte bastante firme, que es el que usan para volar concretamente. Así que son plumas remeras, son plumas duras, por decir de alguna manera, igual que las secundarias.
Estas son más para volar, para ejercer fuerza, para remar, y estas son un poco más como para planear. Y estas cobertoras ofician como si fueran flaps que tiene, con la medida acorde, el ave va volando y va acomodando las plumas, logrando mayor estabilidad. Lo mismo que estas plumas que hay acá, estas plumas de lalón, estas plumas que hay en la punta del ala que corresponden a los dedos, que es también con lo que le agrega pequeña estabilidad y amortiguan vibraciones en el vuelo. Aquí tenemos otra descripción de una gallina castellana, típica gallina ponedora española, donde también tenemos una cabeza relativamente pequeña. El diseño que se encuentra en las aves tiene muchísimo que ver con una arquitectura que da mucho que ver con el vuelo, entonces está todo adaptado a que el animal pueda volar. Si bien en el caso concreto de la especie que a nosotros nos ocupa, casi todos son terrestres, pero pueden hacer vuelos cortos, y si todo esto apunta a que tienen una arquitectura que apunta muchísimo al vuelo. La cabeza es relativamente chica para que no contrapese tanto cuando el animal está volando. Tiene su pico superior, inferior, no tiene dientes, su ojo, la cara. Aquí tenemos una orejilla de otro color, típico de las mediterráneas, típico de los animales de alta postura. Esta es una hembra con una golilla. Aquí tenemos una hembra simple, que las mediterráneas tienden a voltearla. Bajamos por la golilla y llegamos a la línea del dorso. Llegamos al final de la columna vertebral, donde ahora dentro de un poquito vamos a verlo un poquito mejor, pero hay una última vértebra que se llama rabadilla. De ahí se insertan las 14 plumas que conforman la cola. No tienen unas cobertoras muy importantes, pero sí tienen estas cobertoras que son intermedias entre las plumas generales del cuerpo y las 14 timoneras, que sí son plumas firmes. Recuerden que estas plumas siempre deben ser contadas y deben ser tenidas en cuenta, porque estas se pueden contar fácilmente. Son las 10 primarias de un ala, 12 secundarias, 10 primarias en el otro lado, 12 secundarias y las 14 de la cola. Son esas plumas, y en las exposiciones se miran todas esas plumas una por una. El resto de las plumas puede ser que no, pero es así, se miran todas y una por una. Seguimos con el pecho, el muslo, la huevera, las cañas y sus patas. Acá tiene patas pizarras, ¿sí? No tiene patas amarillas. Lo mismo ocurre con el macho de la misma raza. El macho tiene una cresta simple, por lo general tiene 5 puntas, tiene un frente, una base, la cresta, y el espolón, el famoso espolón de la cresta, que no es el espolón de la púa o la espuela que tiene debajo, que es un desarrollo tegumentario que los animales usan para defenderse, ¿sí? Sus barbillones bien desarrollados. En el macho los barbillones y la cresta es mucho más desarrollado que la hembra. Las plumas de la golilla siempre son un poco más finas y más largas que la hembra. Seguimos con la línea del dorso, la silla. Las plumas que veíamos recién en la hembra ahora están tapadas por estas hoces. Hay las dos de arriba, son las grandes hoces, y después hay unas hoces cada vez más pequeñas, las cobertoras, que se unen con los caireles, estas pequeñas cobertoras que llegan adelante y tapan la punta del triángulo del ala, que son las plumas secundarias, que al estar cerradas, una arriba de la otra, abajo quedan las primarias, arriba quedan las secundarias, y en definitiva queda el triángulo del ala. Aquí tenemos una huevera, el muslo, que es lo que nosotros, la porción de la pata que nosotros y los chicos comemos, los tarsos, sus 4 dedos, 3 para adelante, 1 para atrás, y la púa. La púa, las patas, tal vez podemos decir aquí que, si bien nosotros como arma de defensa podemos pensar que el pico es una cosa importante, no digo que no lo sea, porque puede ser muy agresivo con el pico, pero lo que hay que tenerle más miedo en el manejo es a las garras, porque estas garras, al ser escarbadoras, estas uñas tan filosas, y por lo general los animales de riña, los que pelean con las patas, se agreden con las patas, se aplauden con las espuelas, y son muy agresivas. Y si alguna vez lo agarró uno, sabrá lo que duele cuando te agarra en los saltos que dan los animales,
Si en un salto te agarra la cabeza al otro, realmente se la pueden romper. A mí me dieron bastante en la mano algunas veces y les aseguro que es bastante fuerte. Siempre vamos a tratar de controlarlo. Las patas y el pico, bueno, alguna vez puede haber algún picotazo, pero por lo general no sabe agredir con el pico, sabe agredir y manejarse bien con las patas. Continuamos, vamos a hablar ahora ya bien en detalle y nos metemos de lleno en lo que es el sistema óseo de las aves. Acá tenemos 3 esquemas del estándar argentino de perfección, donde yo aprovecho para mostrarles, donde se ven la descripción anatómica de todos los huesos y de todas las vértebras. En algunos tiene, ahora vamos a desarrollar el tema, en algunos tiene sentido desarrollar y hablar mucho de ellos, en otros no tanto, pero sepamos que una de las cualidades que tiene que ver con el diseño de un animal que tiene para volar es que tenga huesos neumáticos. Eso le da flexibilidad, le da liviandad y le da otras características que vamos a ir viendo ahora a lo largo de la charla y nos vamos a sorprender qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con esos huesos neumáticos. No son simplemente para aportar liviandad en el vuelo. Aquí el estándar argentino de perfección presenta estos 3 esquemas óseos para ver la distancia que hay entre el coxis y la punta del esternón, que es en las gallinas donde pasa el huevo. Si hacemos una comparación con mamíferos, el ilion y el final del coxis se unen por delante nuestro formando la pubis y formando una especie como de canal de parto, que es cuando pasa el niño, debe soltarse eso, debe aflojarse eso para que el mamífero pueda pasar por ese canal. Las aves no tienen eso, tienen una abertura completa aquí. No debe haber dislocación ósea para que pueda pasar el huevo, ¿sí? El huevo es una formación bastante importante en relación al cuerpo de la gallina, así que debe tener un espacio remarcable para que pueda pasar, ¿sí? Aquí en este esquema es un método de Hogan, es un método donde podés meter los dedos para ver la diferencia que hay entre las puntas del pubis y la punta del esternón, y cuanto más distancia tenga mejor ponedora es. Y aquí muestra, en la figura del medio, muestra cuál es la separación de esas puntas para que puedas medir con un dedo, 2 dedos o 3 dedos, pero puesto en vertical. La que tenga 3 dedos es mejor que la que tiene un dedo de separación. Es una manera de evaluar la calidad ponedora de un animal. Nos metemos de lleno entonces en ver la descripción del sistema óseo de las aves. Aquí tenemos un esquema sencillito. Yo esto no creo que sea una gallina, pero es el más sencillito que encontré para poder desarrollar el tema. Vamos a ver, comenzamos por la cabeza. Es una cabeza muy pequeña, ya que la cabeza está formada por el cráneo con la cara. El cráneo está formado por huesos muy delgaditos, todos soldados. Hay huesos que están fusionados ya prácticamente desde que el pollito nace. Tiene unas grandes cavidades orbiculares, porque ustedes imagínense que un ave, por su diseño y su arquitectura para poder volar, hace que mirar desde arriba tenés que tener un esquema y una visión muy buena, y en ese sentido las aves tienen una cavidad orbicular donde incluye un ojo muy desarrollado y donde tienen muy buena visión. Imagínense un animal volando a distancia y se pueda ver, a larga distancia con mucha claridad. En cuanto a la cavidad craneana, bueno, son animales que, como vimos en la clase anterior, paralelos o con una estructura medio reptiliana. Si nosotros pensamos o comparamos con el ser humano, con mamíferos en general, nosotros tenemos una primera conformación reptiliana, después tenemos unas segundas cortezas, características y típicas de los mamíferos, que tienen memoria, donde se puede desarrollar esos surcos que demuestran un desarrollo superior. Y finalmente el humano tiene otra formación más que tiene que ver con la sensación
de llamarse a silencio, de retraerse, y vamos, por ejemplo, las gallinas no tienen ninguna vergüenza de su desnudez, no tienen ninguna vergüenza de pelearse, no tienen ningún tipo de inhibición, cosa que tienen los humanos, no tienen ningún problema en hacer el amor adelante de todos, y hay algunas especies animales que sí lo tienen. Entonces, en las aves es bastante rudimentario, tienen un cerebrito que deja bastante que desear. Entonces, tratemos de entender que estamos tratando con animales que ni siquiera llegan a la altura de mamíferos, ¿sí? Una de las características principales que tiene ese cráneo es que el hueso occipital tiene un solo cóndilo, tiene una sola sobresaliencia hacia atrás. Nosotros, los humanos, tenemos dos, lo cual hace que nosotros podamos rotar la cabeza solamente 180 grados. Yo puedo ir en este momento, voy de mi hombro derecho, ahí toca el cóndilo, tocan los dos cóndilos, no me deja ir más atrás, y puedo girar hacia la izquierda 180 grados hasta que el cóndilo hace tope de nuevo hacia el otro lado. Ellos, al tener un cóndilo solo, pueden dar vuelta toda la cabeza en casi 360 grados, y como tienen una columna vertebral larga, pueden llegar el pico hasta la glándula orapígea, que es esa glándula que está antes de formar la cola, y repartir un poquito de aceite y así engrasar un poco todas sus plumas. Entre el cuello largo y pueden girar completamente el cuello, es una característica típica de las gallinas que no tienen el resto de los mamíferos. La cara, bueno, la cara es lo que rodea todo lo que está alrededor de los ojos, es carnosa, no tiene plumas y presenta dos maxilares, que es típico también de las aves. Parece tonto, pero no tiene dientes. Es una deformación, una transformación de los maxilares superiores e inferiores, transformados en un pico que no tiene dientes, y en ese pico también están las dos narinas que entran directamente en la cavidad bucal, y respira a través de esas narinas talladas en el pico. La columna vertebral. Aquí tenemos la fórmula de la columna vertebral de las aves y de las gallinas en especial. Tenemos cervicales 14, torácicas 7, lumbrosacras 14, coxígeas 6. ¿Y cómo es esto? Hay 14 cervicales en forma de S. Las 14 cervicales son esas vértebras que salen del hueso occipital de la cabeza hasta que llega al cuerpo del ave. Estas son muchas vértebras, muchas más vértebras que tenemos los humanos. Tiene forma de S, cosa que le da estabilidad a la cabeza, para que no tenga tanta vibración, y amortigua los movimientos y las vibraciones que tienen que ver con el vuelo. Y habrán visto, busquen en algunos videos en internet lo de la estabilidad de la cabeza, haciendo la semejanza con una cámara steady, que ponen la gallina, la mueve la gallina y la cabeza queda quieta. Habrán observado cuando agarran sus gallinas, si ustedes la mueven, hacen movimientos bruscos, laterales, para arriba, para abajo, para izquierda y para la derecha, y verán que gracias a esa forma de S, de esas 14 cervicales, hace que la cabeza siempre quede quieta y le da estabilidad en el vuelo. Las 7 torácicas son las que conforman el tórax y sostienen 7 pares de costillas. La última torácica está soldada, unida junta a la primera lumbar. Las lumbrosacras son 14 también y están todas soldadas. Es más, está soldada, de las 6 coxígeas está soldada la primera coxígea también. De manera tal que todas las vértebras que conforman la espalda, desde la cintura escapular hasta el coxis, es rígido, es firme. Ustedes imagínense el fuselaje de un avión, que debe ser firme y fijo para que las alas lo puedan sustentar. Si yo quisiera volar, yo extendería mis alas muy parecidas a mis brazos,
y mi cuelgo colgaría hacia abajo, desbalanceando toda la estructura, y yo no podría volar. Yo, para poder hacer eso, no podría tener la flexibilidad que tengo aquí, tanto con los hombros como con la cintura, y toda la rotación que yo pueda hacer hacia izquierda y hacia derecha. Esos, las aves no lo tienen, no solamente porque no tengan cintura, sino porque toda esa estructura es rígida, no tienen capacidad de expansión esas costillas, porque necesitan tener una estructura sólida para que el animal pueda volar. Esas alas extendidas, con el timón de la cola, las alas para poder volar, hace que tenga esta arquitectura especial. Todos los huesos que sostienen el eje central del ejemplar están todas soldadas, unidas, y están todas soldadas también con lo que es la cintura, que como vamos a ver ahora abajo, cómo se insertan las piernas para que este animal pueda volar. Entonces decimos que tiene las 14 cervicales en forma de S, 7 torácicas que tienen 7 pares de costillas, 14 lumbrosacras y 6 coxigias. Las 6 coxigias, la primera está soldada a la lumbrosacra, y las 5 restantes están libres. La última, es más grande, se llama rabadilla. En ella se insertan, es la que sostiene las 14 plumas de la cola. Es una vértebra muy importante porque es la que comanda los movimientos de la cola. Cuando el animal, y ustedes imagínense que la cola oficia como si fuera el timón de un avión. El timón de un avión tiene una parte vertical y otra horizontal. La gallina, al tener esta formación de V, la tiene. Cuando va volando, la abre y oficia para subir y para bajar, la maneja de esta manera, y cuando va carreteando por el piso, cuando va corriendo como si fuera el correcaminos, cuando dobla a la izquierda, balancea a la derecha, cuando va a la derecha, balancea a la izquierda, y lo va timoneando la cola y la va usando acorde a su conveniencia, y lo maneja esa última vértebra que se llama rabadilla. Y hay un caso muy especial que no puedo dejar pasar de largo, que es la única especie que nos representa en la Sudamérica, que es la gallina mapuche, que carece de rabadilla. Concretamente estoy hablando de las coyoncas chilenas, y único ejemplar gallináceo representando a las gallinas en toda Sudamérica: la gallina de los huevos azules, la gallina de Pascua, la gallina de los huevos de Pascua, la gallina de los huevos verdes. El caso específico de las coyoncas, no tienen rabadilla, no tienen cola. No tienen cola las gallinas. Las coyoncas. Seguimos. Estas costillas son 7 costillas. Estas costillas no son articuladas, son fijas, por lo mismo que dije antes, que conforman un fuselaje fijo, no tiene mucha movilidad el cuerpo, que es el que sostiene en definitiva todo el contenido de las vísceras, y lo sostiene como si fuera la bodega de un barco. Imagínense, la bodega de un barco se parece al pecho de una quilla que tiene el barco, que es la quilla de una gallina, y en este caso este barco tiene alas y puede volar. Si miramos el casco de un barco y miramos el fuselaje de un avión, encontramos los parecidos de diseño. De estas 7 costillas, 2 son incompletas, no se articulan con nada, le dan un poco de coraza y de consistencia a la estructura, y 5 sí son articuladas desde la columna vertebral, rodeando como los mamíferos, hasta unirse con el esternón. Son 5 costillas que son verdaderas. Es más, tienen unas pequeñas sobresaliencias, eminencias, que une una costilla con la otra. Las 5 están unidas en el medio por una suerte de puntas que le dan solidaridad entre una y otra para dar una estructura más firme. Tan firme la estructura y tan rígida es que 2 de esas 5 costillas atraviesan los pulmones. Los pulmones, ahora lo vamos a ver, son estructuras un poco, en la clase que viene lo vamos a ver, son una estructura bastante precarias y conforman el sistema respiratorio de un animal que está volando, o sea que tiene que estar permanentemente oxigenando, y están sostenidos incluso por esta estructura, una de esas 2 costillas que lo atraviesan.
El esternón es el lugar donde convergen las costillas y es un músculo plano donde se insertan los músculos pectorales. Los músculos pectorales conforman la pechuga de la gallina. La pechuga es el músculo más importante de la gallina, es el músculo que las aves usan para volar, para poder ejercer este movimiento de remo que hace que tengan unos músculos pectorales por demás desarrollados, y excepcionalmente característico de las aves es que tengan esta pechuga tan hipertrofiada, tan desarrollada. Para poder desarrollar semejante musculatura, no puede insertarse en un músculo plano como los pectorales que tenemos los humanos. Este músculo plano que une todas las pechugas tiene a su vez una quilla que sale hacia adelante, una quilla para aumentar la superficie de anclaje, y unos músculos muy poderosos, muy gordos, se insertan en esta cresta que sobresale. Aquí tengo un ejemplar, aquí tengo un esternón, no es un esternón común y corriente, este es un esternón de un Rhode Island mío, de 7 meses de edad. Me costó mucho trabajo sacarlo y obtener la pieza entera, porque es una pieza bastante característica. En definitiva, este es el esternón plano, o un hueso plano, que tiene una quilla abajo que sobresale de manera tal que el músculo y los músculos tengan superficie de implantación, y a su vez tiene estos apéndices laterales, tiene estas apófisis que articulan con el resto de la caja del cuerpo. Todo esto está unido por cartílago, que cuando nosotros lo comemos ese cartílago se ablanda y lo comemos, pero tiene como un cartílago que le da una envoltura plástica que le da todo, que sostiene todo el conjunto y le da rigidez. En estas encaje que tiene acá vienen las 5 costillitas, en estas 5 articulaciones, y estas apófisis son las que sostienen esta suerte de cartílago que le da solidez, conformando una especie de bodega de un barco. Es un hueso bastante particular es un hueso bastante extraño, por estas apófisis puntudas, que cuando nosotros tocamos el animal y le medimos, por ejemplo, tocamos estas puntas de estas agujas, lo mismo que las puntas del pubis de la hembra, tocamos la punta del esternón, de la cresta, y tocamos estas agujas que acá están osificadas, pero son, cuando el animal está vivo, son un poco más flexibles. Muy interesante, ¿no? Aquí llegan las costillas, y aquí delante se puede ver las clavículas, que es este huesito que nosotros jugamos como hueso de la suerte. Es del mismo individuo es el mismo ejemplar, un Rhode Island de 7 meses de edad, donde se ve este huesito de la suerte. Este huesito va aquí sosteniendo también la pechuga, y hace todos huesos que los hombros no se puedan unir cuando estás haciendo el movimiento para poder volar. El hecho de que vos quieras volar, la tendencia es que los hombros se te juntan y la clavícula te mantiene separado para que vos puedan ejercer el movimiento con libertad. Estaba contando que tiene 2 apófisis, ¿no? La torácica y la abdominal, que es la que contiene y le da continente a todo el abdomen y la caja del ave. Aquí lo vemos. Insisto, me parece que esta no es una gallina clásica, pero aquí tenemos el esternón, con esa cresta, con esa quilla tan hiper desarrollada para darle anclaje a los pectorales. Vemos el espacio que hay entre el pubis y la punta de la quilla. Y vemos aquí cómo se forma la cintura escapular, que es la cintura superior, que está formada por la escápula, el coracoides y la clavícula. La clavícula es lo que mostré recién. El coracoides está enterrado en los músculos, lo mismo que también está enterrado en
en la pechuga, no está anclado a nada, digamos, no sostiene a nada, y estas puntas, ahí se juntan la escápula, el coracoide, la clavícula, y ahí se inserta el húmero, conformando el hombro propiamente dicho, que es lo que, unido a través del músculo de la pechuga, el músculo pectoral, es el que va a ayudar a hacer el movimiento del vuelo. Vamos un poco para atrás y nos encontramos con las alas propiamente dichas. Las alas están conformadas por el húmero, que es este primer hueso largo que conforma el brazo, no tiene plumas en particular, le continúa el cúbito y el radio, que conforma el antebrazo. Las plumas secundarias se insertan en el cúbito, es este hueso más grande que estoy señalando ahora, las plumas secundarias. Los carpos son dos, son estos dos huesitos que es donde se insertan las plumas primarias, las 10 plumas primarias, y finalmente después tenemos los metacarpos y las falanges, donde se insertan esas plumas pequeñitas que le dan mayor estabilidad. Aquí en el carpo sería el equivalente a este lugar de la mano, donde salen las 10 plumas primarias, y en el cúbito salen las 12 secundarias que usan para volar. En el brazo propiamente dicho no hay plumas del vuelo concreto. Los carpos, 3 metacarpos y 3 falanges que le conforman los 3 dedos que tienen en la mano, no tienen 5 como nosotros, tienen 3. La cintura pelviana, como hablábamos antes, aquí por el medio pasa toda la columna vertebral, acá están las lumbrosacras, y todo unido y soldado a esas vértebras, en el cual nosotros tenemos cierta flexibilidad desde la cintura. Las aves no lo tienen, no tienen cintura, la famosa cintura de pollo, ¿vale? Si no tiene, están todos los huesos soldados, hacen que el ilion, el isquion y la pubis estén todas soldados a las lumbrosacras, y conforma la famosa carcasa del pollo. Esa famosa carcasa que tiene muy poquita carne, pero que es la que le da rigidez y estructura al pollo. El mayor porcentaje de carne, el 60% se encuentra en la pechuga y el resto prácticamente se encuentra en la pata muslo. En la carcasa hay muy poquita carne, están estos famosos lomitos que se encuentran aquí en estas oquedades, que yo les recomiendo que lo busquen y lo prueben porque es delicioso. Y después tenemos las 6 vértebras caudales, donde está la última rabadilla, donde se insertan las plumas. Fíjense que las puntas de las pubis no se encuentran unidos como mamíferos, o sea, no hay canal de parto, no se cierra por adelante, no se conforma el pubis hacia adelante, sino que es abierto, que es por donde pasa el huevo, y es lo que las puntas que nosotros tocamos cuando aplicamos el método de Hogan y aplicamos a ver cuántos dedos hay de distancia entre la abertura de las dos puntas de los pubis. Finalmente, vamos a hablar de las patas. Las patas se encuentran, voy a volver para atrás porque en esa cintura, aquí, en esta cintura pelviana, en este lugar es donde sale uno de los huesos más importantes, que es el muslo, que es el fémur. En las gallinas sería el muslo, no es el hueso más largo como en mamíferos o como en humanos, el más largo es la tibia, es esta pata que es la que nosotros comemos, cuando se come una pata se agarra con la mano, la pata que se agarra con la mano es este hueso que corresponde a la tibia, tiene un peroné, que es la agujita esa muy finita que tiene al costado, la tibia y el peroné. Y finalmente tenemos el tarso, esta ya no tiene carne, es los tarsos muy desarrollados. El músculo que nosotros comemos en la pata, que está en la tibia y el peroné, son los que en definitiva al moverlos es el equivalente a la pantorrilla nuestra. Ustedes fíjense, cuando ustedes mueven los dedos de los pies, el que se mueve, el que gobierna ese movimiento es estas pantorrillas que tenemos aquí debajo de la pierna. Es lo que hace la gallina cuando, para poder abrir y cerrar los pies de las manos, se maneja con los músculos que corresponden a la tibia y al peroné. Simplemente en ese tarso tan largo hay ligamentos que como soguitas, como alambres,
pueden jugar ustedes alguna vez si lo tienen en la mano, pueden ir tirando de esos distintos ligamentos y van moviendo los distintos dedos de la pata del animal. Aquí tenemos dos patas. Una pata, esta es una pata de una ponedora que tiene 1 año de edad, una especie de una línea de alta postura, y acá tenemos una pata, esta tiene 365 días, esta tiene 60 días, esta es un pata de un doble pechuga, donde se puede ver claramente el fémur, la tibia, el peroné, es una agujita que va acá en el costado, el tarso, todos los metatarsos, las falanges, los dedos y las uñas. Estas patas, si bien se nota que son muy largas y extendidas, ustedes imagínense, porque en proporción en el esqueleto, el desarrollo de las patas es algo parecido al que tenemos los humanos. Insisto, si yo quisiera volar, primero tendría que solidificar todo el fuselaje que es el cuerpo. Y finalmente, mis piernas quedarían colgando y serían muy pesadas. Entonces las aves, como si fuera un tren de aterrizaje, las sube, las traba, las entremezcla en el plumaje, las esconde en el plumaje y tiene un mecanismo de traba, un clic, clic, donde las traba, donde las patas se meten dentro del plumaje y quedan escondidas en el plumaje y quedan en posición de descanso. El ave no está haciendo fuerza para meter las patitas para adentro, sino que lo hacen con facilidad. Eso es muy importante porque también cuando el animal está perchando, cuando el animal está durmiendo, le gusta perchar, le gusta subirse arriba de una, y cuando se pone en esa posición, los dedos se agarran de la percha. Ustedes habrán notado alguna vez cuando van a oscuras a la noche y van a buscar animales, bien que primero tienen que destrabar para salir a escapar. Es un muy buen momento para agarrar a los animales y que no se disparen. Vamos a cambiar un poquito del sistema. Bueno, perdón, voy a volver un poquito para atrás. El tema de los huesos, ¿no? De la neumaticidad de los huesos. No todos los huesos son neumáticos. Muchos de ellos son neumáticos. En el caso de las gallinas, básicamente el más neumático de todo es el húmero. Y en los capítulos siguientes vamos viendo cómo los pulmones y los sacos aéreos se comunican con esos huesos neumáticos, porosos. En los mamíferos, nosotros los humanos tenemos huesos neumáticos más bien acá en la cara, que es lo que nos da la sinusitis cuando nos resfriamos y nos congestionamos. Las aves tienen bastantes huesos neumáticos, incluso aquí se puede observar la porosidad que tiene alguno de estos huesos del esternón, por ejemplo, donde hay algunos sacos aéreos que rodean aquí y le dan mayor liviandad a este músculo, sin que pierda rigidez, sin que pierda solidez, lo hace más liviano al poder, al ser poroso y hacer hueso neumático. El sistema nervioso y los sentidos. No voy a desarrollar muchísimo en este tema porque no hay mucho que aclarar, pero podemos decir que tiene un cerebro más bien pequeño, ya hemos hablado un poquito de esto. Tienen un esquema más bien parecido a los reptiles, no tienen una segunda corteza parecida a la de una corteza arrugada parecida al de los mamíferos y mucho menos al de los humanos, ¿no? Tienen un sistema nervioso, un cerebro bastante poco desarrollado. Lo que sí tiene muy desarrollado es el cerebelo. El cerebelo, que es el que da el sentido del equilibrio y la orientación para un animal que está volando, es muy importante y lo tienen muy bien desarrollado. Así que el cerebelo llama la atención el buen desarrollo que tienen. En el sistema nervioso se ven los lóbulos ópticos bien desarrollados y el oído también. El oído está bien desarrollado. Ustedes imagínense un animal volando y son elementos del sentido que lo tienen muy desarrollado. Podemos decir que el sistema del gusto, por ejemplo, no lo tienen para nada desarrollado. Ustedes habrán visto y ven picotean, que picotean sus propias heces, comen caca de otras especies, no lo tienen muy desarrollado, pero el sistema óptico y el auditivo sí, lo tienen muy desarrollado. La médula espinal es una médula espinal, sí, se puede comparar con el resto de los mamíferos, por supuesto que tiene una médula, tiene el cerebelo y una columna espinal a lo largo de toda la columna vertebral y todo su sistema nervioso, tanto central como periférico a través de ganglios, igual
que los mamíferos, con su sistema ganglionar gran simpático, que es el que va paralelo al sistema nervioso central. No hay mucho que destacar, más que la vista y el oído, se puede decir que lo tienen muy bien desarrollado. Aquí podemos ver el ojo de una gallina agarrado en un momento, tiene el párpado superior, el párpado inferior y tiene un tercer párpado, que es una membrana nictitante, una membrana medio transparente que va de adelante para atrás. Ahí dice membrana nictitante, no, es nictitante, está bien escrito aquí. Aquí puede observarse, es muy rápida, es un tercer párpado que tienen las gallinas y no lo tienen otras especies. En cuanto al sistema muscular, no hay mucho que aclarar. Los músculos son incluso hasta muy parecidos a los de los mamíferos, salvo lo que tenemos que destacar es que tiene una pechuga hiperdesarrollada, mucho más desarrollada que cualquier otro elemento, porque otro ejemplar, porque ellos necesitan la pechuga para poder volar. La pechuga está conformada por 3 músculos, está la pechuga mayor, la media y la menor. La mayor es la que sirve para remar, la que hace el movimiento de arriba para abajo, es la que hace la mayor fuerza. El medio es para elevarla, el ala es hacer un movimiento contrario. El pectoral mayor es la que hace fuerza de arriba para abajo, se agarra el ala y la tira para abajo. El pectoral medio también, al contraerse, pasa por debajo y la agarra de arriba y la trae para abajo, o mejor dicho, hace que suba de nuevo el ala, y el pectoral menor le da estabilidad, le da torsión para adelante o para atrás para poder volar. Ustedes muevan los hombros hacia adelante, muevan los hombros hacia atrás y ven que están haciendo el ejercicio con los pectorales. Y finalmente las patas, que es el otro lugar donde se concentra la mayor cantidad de músculo, que es lo que nosotros comemos y el aprovechamiento que se puede hacer de las gallinas. El 60% se encuentra en la pechuga y el 30% restante estaría en las patas, o tal vez menos. Las patas, recuerden que la parte que nosotros comemos del muslito ese de la pata es el que abre y cierra y mueve los dedos, ¿cierto? El sistema circulatorio de las aves es un sistema parecido, no hay nada que ver con el de reptiles, es un sistema doble, normal, hay un circuito general que lleva la sangre y la trae de todos los órganos del cuerpo, la lleva de nuevo al corazón, y después del corazón lo manda a los pulmones a oxigenar la sangre y vuelve de nuevo al corazón. Es el doble circuito, igual que tienen algunos detalles, pero es igual al que manejan los mamíferos. Bien, y finalmente terminamos la clase de hoy hablando del aparato respiratorio. El aparato respiratorio es un aparato bien típico y distintivo de la especie que tiene que ver con las aves. No se asemeja realmente a nada, solamente las aves. Tiene que ver con la arquitectura de un animal volando y está conformado por estructuras bastante particulares que solamente lo presentan las aves. Las aves, cuando respiran, entra el aire por las narinas, esas aberturas que tienen en el pico maxilar superior, entra por la tráquea, pasa por la siringe, se divide hacia los 2 pulmones. Esa siringe, a su vez, oficia de elemento sonoro. Nosotros, en humanos, pasa por la laringe, en aves pasa por la siringe, tiene una sola cuerda vocal en vez de 3 y genera ese sonido característico que genera la gallina o el gallo, que hacen este movimiento de abrir y cerrar esa siringe, hace este movimiento, hace ese ruido, y el macho, que no lo voy a hacer porque pero lo hago muy bien, donde se hace el canto cerrando y abriendo la laringe, y ellos lo dominan muy bien, moviendo la siringe. El aire entra a través de la siringe y llega a los 2 pulmones. Los 2 pulmones están marcados aquí, los he pintado de rojo, porque si no se confundía con los sacos aéreos. Estos son pulmones muy rudimentarios, son pulmones muy sencillitos, son un montón de bronquios que se van subdividiendo en alveolos y en definitiva se anastomosan con los vasos sanguíneos, haciendo ese intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno para que el animal pueda llevar adelante el proceso de respiración. El hecho de volar, el hecho de tener que estar aleteando todo el tiempo, no se puede hacer despacio.
Cuando se vuela rápido. Es como si nosotros corriéramos, no podemos correr despacio. Cuando el animal está volando y siempre a un ritmo muy acelerado, entonces la intensidad del intercambio de oxigenación es muy intenso y muy interesante, muy fuerte. Entonces está todo el tiempo oxigenando. No hay proceso como en los mamíferos donde el oxígeno sale, el oxígeno entra, el oxígeno sale, el oxígeno entra. En los pulmones el oxígeno siempre está circulando. ¿Por qué? Porque una vez que llega a los pulmones, esos pulmones tan rudimentarios, no tienen poder de expansión. Ustedes se dieron cuenta que una carcasa sólida, hasta incluso 2 costillas atravesaban esos pulmones, así que no pueden dilatarse como hacemos los mamíferos, que podemos tomar aire. Inspiro y abro los pulmones y aumento la capacidad pulmonar. Ellos no lo pueden hacer. Entonces, cuando entra el aire pasa de largo y pasa a los sacos aéreos. ¿Qué son los sacos aéreos? Los sacos aéreos son bolsas, son unas bolsas recubiertas con unas pequeñas telitas. Son bolsas llenas de aire que tiene adentro en el interior del cuerpo del ave. Esas bolsas llegan ocupando toda la parte superior del cuerpo del ave, de manera tal que tiene 9 sacos aéreos. Hay 2 cervicales que están aquí adelante, un interclavicular que está aquí en el medio. Ese interclavicular es un globo hecho de una telita muy delicada. Está comunicada con, lateralmente está comunicada con los huesos neumáticos del húmero. O sea, cuando entra el aire pasa de los pulmones al saco aéreo interclavicular, y del interclavicular se comunica con el hueso húmero. Llega adentro y se llena de aire. Después hay 2 sacos aéreos torácicos anteriores, son estos 2 torácicos posteriores, y 2 sacos aéreos enormes abdominales que van hacia atrás. Vale decir, todo como si fuera la bodega de un barco, toda la parte superior del ave la puede llenar de aire y puede manejar acorde a su conveniencia, inflar más o menos el cuerpo de acuerdo en qué estado se encuentre el ave, y lo maneja a su conveniencia. Todo el resto de las vísceras, el triperío, digamos, en definitiva se encuentra abajo de esa bodega, dándole un centro de gravedad bajo. Salvo los testículos, los ovarios, los riñones que están pegados arriba de la columna vertebral, todos los órganos, el corazón, todos los órganos descansan sobre la parte baja del animal. El animal infla y desinfla su cuerpo, así como nosotros inflamos o desinflamos los pulmones. Ellos inflan y desinflan todo el cuerpo o la parte superior del mismo a través de estos sacos aéreos. Y esto es muy importante porque las aves han logrado desarrollar todo tipo de gripes y de influencias, como se denominan las enfermedades virósicas y bacteriales, que entran en semejante cantidad de recovecos, donde hay bacterias muy específicas que colonizan los distintos lugares y han desarrollado desde la gripe aviar. La gripe aviar pues ha mutado, ha pasado a la gripe porcina, ha mutado y ha pasado a la gripe, y se sabe y se cree que la gripe que tiene el ser humano es una mutación de haber convivido años y años de bacterias que ocupaban todos estos espacios y recovecos de la gallina, transformándose y apareciendo mutaciones de la gripe o de la influenza humana. A tal punto que todos los años hay mutaciones, y lo que se cree que la influencia humana es gracias a la influencia de las aves, ocasionado por este complejísimo sistema respiratorio que tienen las aves. Ustedes fíjense que acá no hay irrigación sanguínea, quiere decir que si hay una invasión de bacterias que tomen algún lugar, los glóbulos blancos que quieran atacar o defenderse de esas bacterias no tienen acceso, porque todos estos espacios que nosotros vemos aquí es como si fuera parte externa del animal, es como si fuera parte superficial externa. Aquí no llega la irrigación sanguínea, tanto por adentro sería como una superficie interna, y saliendo aquí nosotros tenemos otra superficie externa donde
los mecanismos de inmunosupresión no funcionan, es muy difícil. Entonces es por eso que las aves y las gallinas en particular tienen tantas enfermedades de importancia de tipo neumológica y respiratoria, ¿sí? Aquí vamos a ver finalmente un dibujo un poco más real, donde está la tráquea, está la siringe, van los pulmones, y los pulmones van a estos sacos aéreos. Aquí se ve el interclavicular, cómo se comunica con el húmero. Esto es todo por hoy, nos vemos la semana que viene, vamos a seguir viendo la parte de anatomía y algo de fisiología y cómo funciona esto. Muchas gracias, nos vemos en el módulo número 3 de Aviar, Avícola nivel 1 de Aviar. Adiós.